Hola, como siempre, bienvenidos de nuevo y gracias por estar ahí en este nuevo programa de Carta Blanca. En el día de hoy vamos a contestar a esta amable comunicación médica que he recibido en mi domicilio particular. Bueno, esta comunicación médica es una revista editada por iniciativa del Colegio de Médicos de Sevilla. Entonces, abriendo la primera página, vemos en este sumario y pues me llama un poco la atención, porque intentamos leer casi todo, ¿no?, sobre el síndrome de apnea obstructiva del sueño, un artículo que viene firmado por el doctor don Jesús Peñas del Castillo, cuya especialidad es neumología. Entonces, ya yendo directamente a la página número 10, como nos indica, pues vamos a leer un poquito, a ver qué sacamos en claro sobre este síndrome de apnea obstructiva del sueño, que creo que va a ser muy interesante para todos, ¿no? Entonces empiezas, querido compañero, que el sueño es una función compleja de carácter biológica que forma parte del comportamiento de todos los seres vivos capacitados para mantener un estado de conciencia vital. En el hombre constituye una función diaria cuya duración oscila entre las 4 y 10 horas, variando en consonancia con distintos factores individuales y generales, entre los que destacan la edad, el tipo de actividad, los hábitos alimenticios, los estados de estrés, etcétera, etcétera. Entonces continúas dando una somera explicación sobre este particular. Entonces, una de las primeras preguntas que haces es ¿por qué se produce la apnea? Entonces dices que se produce cuando los músculos de las vías respiratorias superiores son incapaces de contribuir a la inspiración del aire y se cierran como consecuencia de una pérdida de tono durante el sueño o por efecto de una obstrucción anatómica, bien en las amígdalas, por un bocio, una desviación del tabique nasal, etc. Entonces, en los distintos síndromes se han observado 3 tipos de apneas: una central o de tipo diafragmático, caracterizada por la ausencia de contracción de los músculos respiratorios, principalmente el diafragma; un segundo tipo llamado apnea obstructiva, durante la cual hay una ausencia de la corriente respiratoria a través del paso superior del aire, a pesar de la persistencia de un impulso respiratorio central que se refleja en la continuación de los movimientos diafragmáticos; y un tercer tipo llamado apnea mixta, que implica un componente apneico central seguido de un componente obstructivo. De esta forma, el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva en el sueño, queda definido por la situación vital caracterizada por la aparición de múltiples momentos de apnea durante el sueño, asociado con fases de ronquidos y excesiva somnolencia diurna. En todo caso, el cese de la respiración supere los 10 segundos de duración. Entonces, la frecuencia de estas alteraciones, pues bueno, das aquí unas pequeñas estadísticas que, bueno, pues son interesantes. Entonces, ya respecto a estas estadísticas, entre varones mayores de 30 años y mujeres, etcétera, dices que los datos actuales arrojan 3 conclusiones. Una primera, la incidencia y prevalencia de estos trastornos es mayor en los varones que en las mujeres. En segundo lugar, que es un problema más frecuente de lo que hace una década se estimaba. Y C, por último, tercera, su incidencia aumenta con la edad. ¿De acuerdo? Estas son las 3 conclusiones que puedes sacar o sacas de esos estudios que tú has hecho. El empleo de técnicas de estimación ha de basarse en la demanda general de consulta en las especialidades médicas de neumología, otorrinolaringología, neumología, psiquiatría y medicina interna. La utilización de los servicios de uno u otros especialistas depende de los siguientes factores: sintomatología principal con que debuta este trastorno y, en segundo lugar, los conocimientos clínicos del médico generalista remitente y, por último, la accesibilidad del paciente a servicios especializados. Bueno, yo en este sentido, hombre, me estás comentando que el empleo de las técnicas de estimación ha de basarse, según la demanda, en las diversas
especialidades, ¿no? Pues otorrinos, pues neumólogos, psiquiatras, médicos internistas, lo que quieras. Incluso también, ya como podremos ver, incluso las amas de casa que sufren maridos acnéicos, ¿no? También puede ser pues un buen estudio, porque al fin y al cabo, evidentemente, estas mujeres, según nos consta a todos, pues es un buen método de diagnóstico, ¿no? Cuando ve a su marido in situ, bueno, pues que está durmiendo, que tiene mucha capacidad para dormirse durante el día, que ronca por la noche, incluso sufre estas crisis de apnea porque está durmiendo en el mismo colchón, ¿no? Evidentemente, pero bueno, con este sentido parece ser que estás un poco limitando los baremos o las técnicas de estimación, ya se estás cerrando un poquito en ese sentido. Bueno, sintomatología de esta enfermedad obstructiva o la apnea obstructiva. Se caracteriza por signos frecuentes principalmente en hiperinsomnio o hipersomnolencia, diurna, ronquidos y apnea, según la pareja. Muy bien lo dices. Y signos menos frecuentes tales como cefaleas y astenia. Enuresis nocturna, impotencia sexual, alteraciones psiquiátricas como trastornos de la personalidad, depresión, irritabilidad y hallazgos clínicos injustificados, como las policitemias, las proteinurias, hipertensión arterial, alteraciones neuromusculares, etc. Como consecuencias, sigues explicando, consecuencias de esta apnea obstructiva son sin dudas, pues a nivel o una consecuencia personal, pues lógicamente es el disconfort y el malestar general provocado por esta enfermedad al mismo paciente, evidentemente. Las consecuencias laborales pues pasan desde un bajo rendimiento laboral y profesional al consiguiente absentismo laboral, incluso la pérdida del puesto de trabajo y, por supuesto, también la siniestrabilidad laboral. Las consecuencias familiares apuntas que, pues, evidentemente, con un enfermo de esta característica, las modificaciones del ritmo vital que los mismos pacientes introducen en el ritmo vital de la familia. Por supuesto que sí. Las consecuencias sanitarias, desde el punto de vista sanitario, son de muy diversos tipos, apuntas. En primer lugar, A, por una demanda perseverante e insatisfecha. En segundo lugar, una oferta asistencial fallida e insatisfactoria. C, las iatrogenias y elevado consumo de medicamentos de alto coste económico. Dices que en la actualidad es frecuente observar la existencia de campañas publicitarias destinadas a mercantilizar la frustración de personas afectadas de algunos trastornos del sueño mediante el empleo de técnicas de pseudocuranderías, charlatanería y de medicinas alternativas, agujas mágicas, hierbas y pinzas nasales, etcétera, etcétera. Dice, los grupos de población afectada por este síndrome están configurados como un conjunto de personas que han ido de servicio en servicio, buscando soluciones, reiterando esta búsqueda y una vez tras otra, quedando insatisfecha. En este sentido, mira lo que acabas de apuntar, que, bueno, parece ser que, bueno, todas las conclusiones, pues, en primer lugar, la cantidad de iatrogenia y el alto coste por la cantidad de medicamentos que se pueden usar. Bueno, pues ofertas asistenciales fallidas. Yo creo, en este sentido, que es lo que no... Bueno, cuando continuemos con todo el artículo, pero yo como médico generalista, primeramente, y como acupuntor, dedicado exclusivamente, te he de decir, conociendo un poco pues cómo van los pacientes en este país y otros muchos países, ¿no? Pero, en primer lugar, cualquier paciente donde va primero es a su médico de cabecera, a su médico generalista, con la enfermedad que sea. Entonces, si ese médico generalista es capaz de dar, como tú bien sabes, esa solución a ese paciente por el camino que sea, que ahí nadie ni nada criticamos, en principio, pues ese señor pues, va tranquilamente a su casa, va quitándose ese proceso y ya está. Si ese médico generalista ya ve por segunda o tercera vez a ese paciente, ya viene rebotado otra vez, con que su problema pues, no está siendo
curado o no le está siendo resuelto, pues automáticamente ese médico generalista pues ya va a ese especialista de zona, primeramente ese especialista de zona o al servicio de hospital correspondiente. Eso ya con los antiguos P10 que yo recuerdo, pues eso creo, si no recuerdo mal, se hacía así, ¿no? Y entonces es precisamente pues ese especialista de neumología o de pulmón y corazón como antiguamente o lo que sea, si es capaz de resolverle ese asunto por esa vía, pues aquí no pasa nada. Ahora bien, si en esa seguridad social, digamos así, ni ese médico generalista ni ese médico especialista en la zona anatómica perfectamente cuadriculada no es capaz de responder a ese problema dándole la solución pertinente, entonces ya ese paciente lo que hace es entrar en la rueda de ir después a un médico de pago o dar 50.000 vueltas por 50.000 clínicas, pero primeramente de la medicina que él conoce o que de una forma educacional ha ido mamando a través de su familia y de sus años, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, pues evidentemente pues todo el problema, que cuando ha dado ya 50.000 vueltas por todos los sitios, por medicina que tú perfectamente conoces y que yo también conozco, aunque yo quizá en menor grado que tú, pues ya tiene que acudir a otras, ante su desesperación quizá, pues tiene que acudir a otras consultas, pues para ver si le dan alguna otra solución a ese problema que él está sufriendo, y desde luego le está dando muchísimos problemas, evidentemente a nivel personal, a nivel social, a nivel laboral, etcétera, etcétera. Y es entonces precisamente cuando ha fallado absolutamente todo el organigrama, donde ese sujeto, ese enfermo, bien de apnea o de cualquier otra cosa, pues ha fallado en ese sentido, es entonces cuando se tiene que ir desviando a buscar otra alternativa, a buscar otra alternativa a su enfermedad, a buscar otra medicina, que en este caso has topado, pues evidentemente yo soy un médico alternativo, porque evidentemente, aunque conociendo tu medicina, que es la mía, que yo la respeto y hemos pasado todos por esa misma facultad durante una serie de años, pues nos hemos ido a aprender otras cosas por la razón que ahora no viene al caso, pero en el caso que, bueno, yo aunque sea compañero tuyo, pero claro, tú me estás diciendo aquí que hay muchísimas campañas publicitarias, pues bien a nivel de revistas, televisión y no sé qué, y no sé cuántas, incluso en los colegios, pues que con ánimo o para mercantilizar la frustración de personas afectadas de algunos trastornos del sueño mediante el empleo, como tú dices, de técnicas de pseudo-curanderismo, charlatanería y de medicina alternativa. Claro, entonces es que mercantilizar la frustración, pero a estas personas, ¿quién las ha frustrado? Primeramente, esa es la pregunta que yo puedo rebotar ahora. Esa persona, ¿por qué se encuentra frustrada? O porque está sufriendo demasiado. Entonces, eso hay que preguntarse, o te tienes que preguntar por qué, o quién ha frustrado, o quién es el responsable de esa frustración de esa persona. Pero bueno, vamos a dejar las palabritas estas de pseudocuranderismo, charlatanes, médicos alternativos, agujas mágicas, hierbas y pinzas de las narices. Bueno, perdón, de pinzas nasales. Dice, la otra cara de la moneda, continúas, es el evidente fallo, casi la impotencia de los servicios médicos especializados en relación de este tipo de demandas. Vale. En consecuencia, se trata de una oferta asistencial que antes o después resulta reprochada por los pacientes una vez que han sido agotadas las fórmulas medicamentosas al uso. Se impone un rearme de la disciplina profesional de estos servicios asistenciales estableciendo pautas rigurosas de diagnóstico de estos trastornos y de seguimiento terapéutico de sus dinámicas. Todo ello genera un consumo de medicamentos elevados en los países occidentales de los subgrupos terapéuticos pertenecientes al apartado de los sedantes, narcóticos, etc., así como de otros productos farmacéuticos en los que el peligro de iatrogenias y cuadros de rebote es tan evidente. Por todo ello, la alta frecuencia asistencial y las malas pautas de diagnóstico y tratamiento está generando un importante coste de entidades aseguradoras y del sistema sanitario en su conjunto. Entonces, como consecuencias sociales apuntas, nombras muy bien la siniestrabilidad de tráfico.
y entonces hay una evidente relación entre apneas y accidentes. Entonces ya pasamos directamente, por no ir perdiendo tanto tiempo, hacia el enclave del diagnóstico. Dice, los laboratorios del sueño, como servicio sanitario de carácter diagnóstico y de seguimiento, se configura como un entorno de métodos y sistemas de análisis los distintos ciclos, fases y etapas del sueño y de identificación de los factores que alteran su normal desarrollo. La anamnesis de todo paciente sospechoso de un SAOS ha de ser completa y exhaustiva, ya que alcanza una sensibilidad cercana al 65% y una especificidad que se aproxima al 100%. La polisomnografía es la prueba diagnóstica de verificación y certeza de la SAOS y debe incluir al menos la valoración de los siguientes aspectos: estadios del sueño, el flujo nasobucal, los movimientos respiratorios, saturación arterial de oxígeno, posturas corporales y movimientos de piernas y electrocardiograma. Existe a su vez la polisomnografía simplificada por el cribaje clínico de pacientes sospechosos. Estos polígrafos respiratorios que carecen de los aparatos electros son más manejables y en ocasiones los pacientes pueden llevárselos a casa para conectarse a ellos mientras duermen. Existe a su vez la polisomnografía simplificada para el cribaje clínico de pacientes sospechosos. Estos polígrafos respiratorios que carecen de los aparatos electros son más manejables y en ocasiones los pacientes pueden llevárselos a casa para conectarse a ellos mientras duermen. Vale. Dice, en la polisomnografía fundamental, en lo que se refiere a la toma de datos de trazados, para la posterior revisión y análisis se ha de considerar que los sistemas dispongan de un dispositivo magnético de archivo y gestión que evite la dependencia de los registros contemporáneos de papel. Bueno, y aquí dice, este laboratorio de sueño ha de disponer de un método de toma y grabación de los pacientes sometidos a estudio, ya que completan los estudios polisomnográficos, facilitan algunos aspectos de su comprensión y posibilitan la documentación gráfica de determinados acontecimientos y comportamientos generales de los pacientes, como son los ronquidos, cianosis, apneas, etc. Y en especial el seguimiento físico del paciente desde la unidad central de control. A su vez, es fundamental evitar las extrañezas del paciente al dormitorio donde se va a efectuar el sueño y a monitorizar con la debida insonorización y climatología. Entonces, tratamiento que relatas. Bueno, pues el SAOS es una enfermedad que se cura siendo su tratamiento inicial la pérdida de peso y abstenerse de tomar alcohol o medicamentos inductores del sueño. Pero sobre todo el remedio más eficaz es un equipo de presión positiva continua de las vías respiratorias. Esto es con las siglas de CPAP. Es un aparatito, ahora veremos en una imagen gráfica, es por lo que este paciente ya es como un aparato que, bueno, tiene mucho oxígeno, entonces ahí reglado, pues se le va metiendo ese oxígeno con esta mascarilla y dándole presión positiva para que pueda respirar de una forma controlada, ¿no?, mientras duerme. Bueno, se trata de un aparato que consta de una mascarilla conectada por un tubo a un ingenio que envía un flujo de aire con una presión que determina el médico especialista al actuar a modo de válvula neumática. Impide el colapso de las vías respiratorias. Hay que aplicarlo durante las horas del sueño y los resultados son inmediatos, experimentando un cambio radical en sus vidas. Por otro lado, los tratamientos quirúrgicos están experimentando un notable avance en los últimos años y constituyen una alternativa para un grupo determinado de pacientes. En la actualidad, los cirujanos practican tres tipos de intervenciones. La primera intervención, la úvulo-palatio-faringoplastia, que es una operación muy clásica y consiste en eliminar los diversos factores anatómicos que favorecen la apnea. Dices que es agresiva y no asegura la curación. En segundo lugar, los cirujanos practican las resecciones parciales. Consiste en eliminar con técnicas láser
la úvula y estirar el velo del paladar. Es bastante severa y tiene una eficacia muy baja. En tercer lugar, los avances del maxilar inferior. Se trata de una operación aún más agresiva y de menor eficacia. Dice, de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, se ha de advertir la escasa información pública y médica sobre las distintas problemáticas generadas por este síndrome y, en consecuencia, sobre la débil capacidad de respuesta de la sociedad y de sus individuos frente a esta problemática. Bueno, yo quería